Shalom, soy el hermano Laj Gabriel Gariballá. Se nos pregunta si alguien que se dice, yo no soy religioso, pero no hago mal, no rezo, no leo las escrituras, si eso se consideraría idolatría. Si una persona dice, pero pues yo no he hecho daño a nadie, yo no he matado, yo no he asesinado, si eso se considera idolatría. Bueno, pues estamos aquí obviamente para aprender todos, reconociendo que ninguno de nosotros está inmaculado, que en ese proceso estamos, que solo el Mashiach jamás pecó, ni peca, ni pecará, Baruch Hashem. Sí es idolatría, es la idolatría que no sabías que existía y efectivamente la mayoría de los seres humanos caen en idolatría o están practicando idolatría y nosotros a veces sin darnos cuenta volvemos a la idolatría para lo decimos pues para no ponernos en una posición como si nosotros no tuviéramos falta alguna ni nada, ¿no? En realidad esto también se puede unir a otra pregunta. Cuando nosotros ya queremos seguir al Eterno, no significa que nosotros en automático seamos inmaculados. Significa que reconocemos que cometimos fallas y que ya no lo queremos hacer. Significa que reconocemos que hay un creador del universo, nuestro rey, que nos va a juzgar, pero que aprendemos que en él tenemos misericordia. Que si nosotros somos sinceros con él, él nos perdona y nos salva. Esa es su misericordia. La misericordia es que las cosas que nosotros hicimos, todos los seres humanos en el planeta, pues hay que pagarlos con un castigo. La misericordia consiste en que mereciéndonos el castigo, el Eterno nos lo quita. El Eterno ya no nos castiga. Esa es la gran esperanza para toda la humanidad. ¿Por qué decimos que es idolatría cuando una persona dice, es que yo no soy religioso, es que la religión es mala? Aquí tenemos que entender efectivamente que en la historia las religiones, las instituciones religiosas han desviado, desvirtuado lo que es la enseñanza verdadera. Muchas veces por seres humanos que están dentro de las organizaciones religiosas y por error, sin quererlo, cayeron, otros a propósito continúan haciendo cosas que son consideradas malas, que no debería de hacer una persona que está en una iglesia, en una institución religiosa. Pero la realidad, Javerim, es que esto también ha sido tomado como pretexto para las personas seculares y decir, no, como esas personas según ellos siguen a Dios y hacen las cosas iguales o peores, yo no quiero saber nada de la religión. Es cierto que hay una parte de personas que yerran a propósito o no, pero también es cierto que una persona que no se acerca al Eterno está practicando idolatría y le está usando de pretexto los errores de los demás, como si él no se equivocara y como si el que está en el camino del Eterno tampoco pudiera equivocarse. Es que, seamos sinceros, sí se va a equivocar. Por supuesto que no es agradable y no se le va a aplaudir y no se le va a premiar a una persona que está diciendo una cosa y hace lo contrario. Pero la realidad del Eterno, que es tan misericordioso, es que Él solo sabe qué personas están arrepentidas genuinamente de lo que hicieron y qué personas están utilizando eso como un pretexto para seguir sembrando cosas no buenas en el mundo. Y el Eterno lo está viendo y nada escapa a sus ojos. Y qué terrible es caer en las manos de Dios, en el sentido de que qué insensato es pensar que se puede engañar al Eterno y salirse uno con la suya
haciendo cosas que no deben de hacer, fingiendo que se están haciendo cosas santas. Entonces, pues sí es algo que en ese sentido se va a recibir la justa retribución, como dice la palabra, vas a recibir o recibiríamos nuestra recompensa si seguimos insistiendo en tratar ilusamente de engañar al Eterno. En el mundo se dice que uno no se puede engañar a uno mismo, pero la realidad es que la mayoría sí vivimos engañados y que nosotros mismos nos engañamos mucho, mucho, mucho. De ahí viene también la sentencia de amar al prójimo como a uno mismo, porque uno mismo siempre va a encontrar justificaciones para, valga la redundancia, justificar nuestros actos, ¿no? No es que fue ella, fue él, fue esto, fue una bebida, fue... Siempre ponemos o pretextos o justificaciones. Es humano, es humano. Hay un punto en el que no lo debemos de hacer, pero es humano que todos pues nos defendamos, ¿verdad? Defiendas tu supervivencia cuando sabes que estás en peligro. Pero la realidad es que si se cometió una falta se tiene que confesar al Eterno para poder ser salvo y no echarse a correr, porque eso pues es menos bueno, ¿no? Bueno, una persona que considera que hace el bien, pero no le habla al Eterno, pero no empieza a acostumbrarse a leer la Biblia, es una persona que sí está errando en otras cosas, solo el Eterno lo sabe. Pero una persona puede ser desde ignorancia, puede ser desde que el Eterno no salvó a un familiar y murió y no lo entiende y entonces se enoja con el Eterno. Pero generalmente el problema está en un grado de soberbia, en un grado de pensar que yo puedo discernir, yo decido, para eso Dios me dio libre albedrío, para que yo decida, pero se van al extremo de decir, para que yo decida si lo sigo o no, y eso no es la condición es que seguir al Eterno es seguir lo bueno, seguir al Eterno es seguir hacia la luz, es que te va a ir bien, es que vas a poder ser ayudado y rescatado por el Eterno cuando tengas pruebas, cuando tengas dificultades, cuando tengas que pasarlas, el Eterno va a estar contigo. Y cuando no haces eso, estás tú solo, tú decides estar en la oscuridad, entonces no ves ni por dónde vas y los errores que cometes los vas a volver a cometer, ¿no? Entonces, la ecuación es, quiero una vida plena, una vida en la que voy a vivir de todo. No es una vida en la que no te pase nada, es una vida en la que vas a disfrutarlo todo, vas a aprender a disfrutar todos los retos de la vida y todos los placeres buenos de la vida, o estar solo sin el Eterno. Entonces es efectivamente un mal del que nadie habla, porque dices, pero es que yo no he hecho mal, yo no he robado, yo no, pero es que todos los seres humanos sí hacemos algo que está en contra del Eterno, esa es la verdad, y eso cada quien lo sabe o cada quien no se ha dado cuenta, ¿no? Pero porque lo lógico del ser humano, de la construcción del ser humano, es que tenga una convivencia con su creador, y a nadie ya se nos hace extraño que la gente lo tome así nada más y digan, bueno, es que no lo he ido a ver a la iglesia, ¿no? Pero es que el Eterno está contigo siempre. O sea, nosotros somos los que o lo bloqueamos o nos echamos a correr de él. Entonces, en ese sentido, tenemos que orar por todas las personas, porque además uno se considera bueno en mis propios parámetros. Entonces, en mis propios parámetros yo voy a decir, ah, no, bueno, yo no soy tan malo, o sea, él es más malo que yo, ella es más mala que yo, pero yo no soy tan malo, o sea, porque ayudo, y me empiezo a sacar mis defensas. Puede estar bien en un sentido, pero la verdad no estoy reconociendo que he cometido errores, que he ofendido, que me han ofendido, que todos tenemos eso porque somos seres humanos que no hemos aprendido. Ser humano no quiere decir que tú seas una mala persona o que tú tengas que serlo o que ya no hay más remedio. Ser humano es que nos equivocamos. Pero ahora, si queremos seguir el discurso del mundo, nunca vas a cambiar, nunca vas a salvarte. Dios está en un lugar bien lejano y nunca te ayuda ni te escucha. Si tú quieres seguir en ese esquema de pensamiento, estás encerrado y estás esclavizado en tu sistema de pensamiento que te dice el mundo. Pero si quieres liberarte de verdad, entonces empiezas a leer la Biblia, empiezas a buscar maestros que te enseñen de la Torá, maestros que te enseñen del origen de la palabra que es desde los maestros judíos. Y ahora, Baruch Hashem, hay muchos canales donde podemos aprender. El canal de Breslev del Rab Shalom Arush, Jonathan Galed, el canal
Las páginas web de Chabad son sinagogas judías, pero te enseñan de la palabra y eso es una gran alegría. Entonces tengamos misericordia por las personas que tú ves y que dices, pero es que esta persona se ve tan buena. Oye, pero le da gracias a Dios. Este sí, pero se queda callada, no da las gracias cuando come, no. Ahora, hay personas que sí dan gracias a la hora de comer, que sí dan gracias a Dios en la mañana, pero luego ya lo dejan a Dios en la casa, lo dejan olvidado, ¿no? Ellos se olvidan de Dios y viven unos tormentos indecibles y se les dice, pero acude a Él, háblale, y no pueden hablar, no pueden hablarle, y dice, pero es que yo sí creo en Dios, sí, tú crees que está Dios ahí, pero tú no crees que de veras está vivo y que tiene una relación contigo, que puede tener una relación de padre, hijo, hija, porque no la cultivas, porque no abrimos nuestros labios. Vaya a todo el mundo una verajá de que todas las familias del mundo empiecen a abrir sus labios y le pidan al Eterno que les dé emuná, que les dé ese deseo de hablar con Él siempre y de llevar siempre al Eterno a todos lados, porque cuando empezamos entonces a llevar nuestra vida en orden y sabiendo que el orden verdadero nos lo da la bendita Torá, entonces vamos a vivir la vida de verdad. Y entonces dejamos la idolatría. Y poco a poco en nuestro camino, si nos quiere brincar alguna cuestión de idolatría, nos la sacudimos, pedimos perdón y nos volvemos a levantar y seguimos. Porque así está escrito, incluso en muchas tradiciones te lo dicen. Cuando tú ya vas a querer enmendar tu camino, te va a venir un golpe más, te van a venir pruebas para desalentarte. Pero esa es la señal de que vas bien. Ahora sí, como dicen, que decía el Don Quijote, si nos ladran los perros es que vamos avanzando, ¿no? Entonces, pero es, si te fijas, otra forma de pensar. Entonces tienes que aprender a cambiar tu forma de pensar a la forma de pensar de la Torah. Por eso es que no se pueden combinar cosas, no puedo yo combinar, es que yo sé, es que yo leí a un escritor, es que yo de la religión donde venía, tienes que dejar todo eso guardado, archivado, todo lo que tú pensabas dejarlo archivado, ahí guardadito y aprender así como un bebé recién nacido, qué es la Torah, cómo piensa una alma que ya se está acercando al Eterno desde los maestros judíos. Porque las demás religiones, sí, sabemos que la religión judía también tiene cuestiones que son debatibles, pero es la más cercana a la verdad. Las demás religiones, ¿no? Las demás religiones están muy apartadas de lo que es la verdad. Tomaron todos cositas de la Torah, pero las adaptaron a lo suyo. Y eso es lo que actualmente una persona te dice, ¿no? O sea, yo soy guadalupano y les tenemos mucho amor como seres humanos y la Virgen me ayudó y yo no hago nada malo, yo no hago cosas criminales, pero son idólatras. Es idolatría porque la Biblia dice que uno no puede tener una figura, además de una figura de una mujer que es la mamá de Dios, o sea, es una cosa que además pues estás diciendo que Dios es una mujer y que ella es la mamá de, o sea, es una cosa que no es escritural. Y en toda la historia de la palabra, las figuras de Asherah son todas las figuras femeninas divinizadas. Y eso no debe de ser. Y no debe de ser no porque la mujer no valga, sino porque la mujer tiene un poder espiritual tan grande que el varón lo desvirtúa todo. Los varones somos muy fáciles de perder el camino. Oremos por todos ellos y tengamos esa paciencia, pero sí, suena difícil, pero si tú consideras que haces el bien, pero no le das gracias a Hashem, pero no te acostumbras ya a leer la Biblia, a acercarte poco a poco, a dar caridad, pensando que es gracias a Hashem, no a tus fuerzas, sino a Hashem, entonces sí hay un alto grado de idolatría, generalmente se identifica mucho con una desilusión y esa desilusión se volvió soberbia. Y entonces, ¿dónde está la idolatría? Que un ser humano que no quiere hablar con Dios se siente el Dios. Y eso es una falta muy, muy grave. No por Dios ni para Dios, sino para el ser humano, porque el ser humano necesita a su papá y estás enojado con tu papá sin saberlo ni siquiera por qué. Y le estás echando la culpa a tu papá, a papá Dios, sin ni siquiera saber realmente cómo es Dios y entendiéndolo dices, o sea, todo este tiempo estuve enojado con Dios y ni siquiera fue cosa de Dios, fue de esto, de esto, de esto, ¿no? Por eso todos nosotros tenemos que reparar el mundo en lo que nos toca con la ayuda de Hashem.
Baruch Hashem. Tenemos, si llegaste hasta acá, tenemos un grupo de WhatsApp. No lo vamos a estar diciendo tanto, si te das cuenta no lo decimos mucho, pero nos gustaría mucho que si tú quieres aprender más y estar más en contacto directo con nuestros hermanos, tenemos un grupo que podríamos llamar selecto, así es, no es muy numeroso, pero lleno de cariño, en el que exaltamos al Eterno y aprendemos otras cosas y resolvemos dudas, pero también tenemos enseñanzas que muchas veces no vienen aquí en el canal. Aquí está el teléfono que puedes poner, es de un WhatsApp para que solicites más información. En realidad, más que nada es explicarles cómo funciona. Y si ustedes así lo desean, pues pueden entrar a nuestro grupo de WhatsApp, que está muy bonito. Sobre todo varones, bueno, varoncitas también, claro que sí, mujeres, pero varones, requerimos varones también que ya quieran levantarse y aprender Torah desde el hasidismo judío de Breslev y de Chabad. Y además nosotros creemos en el Mashiach que ya vino y ha de volver. Baruch Hashem.